amado copastor Rafael Moreno. Aleluya, bendito Dios. Amén. Gracias, sierva. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo en esta hora. Alabado sea Dios para siempre, aleluya. Qué bueno poder estar en la casa de Jehová. Es el mejor lugar donde uno puede estar, en la casa de Jehová, porque ahí viene bendición y vida eterna. En esta hora, pues, primeramente damos gracias a Dios por darnos este privilegio inmerecido, pero Dios es bueno, ¿entiende? Y también a nuestros pastores por tenerme en cuenta para traer la palabra de Dios esta mañana. Amén. Saludo a los hermanos que están en las redes sociales y les invito a que pongan atención a la palabra, porque Dios es grande y Él hace cosas grandes y poderosas. Amén. Así en esta hora, sin más preámbulo, vamos a buscar el Salmo 85, bendecido sea el nombre del Señor. Y vamos a hacer énfasis en el versículo 6, pero vamos a leer unos versículos. Antes de leer, voy a hacer una oración. Amado Dios y buen Padre celestial, tú eres santo, 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 tú eres bueno, Jehová. Gracias te damos en esta hora, mi Dios, por darnos ese privilegio, Dios mío, de compartir, oír tu palabra. Oh Espíritu Santo, toma control de toda mente, de todo pensamiento, mi Dios. Oh Espíritu Santo, ministra tú, porque yo no tengo que ministrar. Glorifícate en esta hora, Señor. No te pido que me quites, sino que me limpie y me use para tu gloria. Bendice a mis hermanos que están presentes y bendice a aquellos que están oyendo a través de las redes sociales. Gracias Dios Padre, gracias Dios Hijo y gracias Dios Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre, extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida. Amén. Así puede sentarse, mis amados, en esta preciosa hora. Amén. En esta hora, pues, estamos leyendo este salmo. Y en el salmo podemos ver que hay un pueblo que primeramente se acerca a Dios en adoración, se acerca a Dios en agradecimiento. Es un pueblo que a través del salmista, el salmista está agradecido con Dios y le da gracias a Dios porque Dios los ha bendecido. Y yo no acostumbro a ponerle título, pero puse nos volverá a dar vida, amén. En una palabra, Dios quiere volvernos a dar vida. Entonces el salmista está agradecido y le da gracias a Dios por lo que pasó. ¿Por qué? Porque en medio de esa situación de pecado y todo, Dios los perdonó. Amén. Entonces él se acuerda de lo que Dios hizo anteriormente, pero no solamente dice que lo volvió a traer a sus tierras, sino que Él quiere más. O sea, Él dice, no volverás a darnos vida. Y aquí cuando está diciendo, no volverá a darnos vida, está hablando de vida espiritual. Amén. Está hablando de vida espiritual. No nos volverá a restaurar, no nos volverá a levantar, no nos va a restaurar a unos nuevamente. O sea, esa es la preocupación de Él, que entiende, Dios ya los había perdonado. ¿Por qué? Porque el pueblo se había arrepentido, ¿entiende? Entonces, para que haya una renovación, haya un avivamiento, lo primero que tiene que hacer el pueblo es arrepentirse. Amén. Y ellos se habían arrepentido. Entonces, como ellos se habían arrepentido, la ira de Dios había pasado. Y al pasar la ira de Dios, entonces Dios podía restaurarnos. ¿Entiende? Si usted va, por ejemplo, si usted va a Segunda de Crónicas, si nosotros miramos Segunda de Crónicas y vemos el capítulo 7 que dice el versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. En otra palabra, para que haya restauración, para que haya un avivamiento, se necesita primero que todo que el pueblo se arrepienta. Primero que todo que el pueblo reconozca que ha pecado a Dios. Y segundo que todo que se vuelva a Dios. Cuando el pueblo se vuelve a Dios, entonces pasa lo que dice la palabra, ¿entiende? La ira de Dios se para, o sea, Dios perdona. Y mírenlo, porque Dios es un Dios de amor, pero Dios no pasa por alto el pecado del hombre. Dios ama al hombre, pero no pasa por el pecado. O sea, Dios es un Dios de juicio, Dios es un Dios de ira también, ¿entiende? Dios no va a pasar por alto el pecado, sino el alma que pecare morirá. Y usted va a Romanos capítulo 1, versículo 18, y mire lo que dice Dios acerca de dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, que si no hay arrepentimiento, no hay restauración. Y traía a la mente también lo que le pasó al pueblo de Israel. Entonces, él sabía, el salmista sabía cómo es Dios de bueno. Y el salmista en el mismo salmo, no el mismo salmista, pero si usted va al Salmo 80, ve la situación de Israel. Y él le dice, pastor que pastorea, pero también le dice de que le recuerda de las misericordias de Dios, le recuerda que Dios es un Dios que levanta, Dios es un Dios que restaura. Y a través del ejemplo de la vid, dice que sacaron una vid de Egipto. Amén. Dice que sacaron esa vid de Egipto y que esa hita fue llevada a una tierra. Y que en esa tierra la vid se la sembraron, la cuidaron. O sea, Dios mismo la cuidó, Dios mismo la sembró, Dios mismo le puso muros de protección. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra en el Salmo 80. ¿Qué le dice? Despierta el versículo, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haga resplandecer restos sobre nosotros. Pero mire lo que dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, Israel. Dice, e hiciste arraigar sus raíces y llenó toda la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río su renuevo. O sea que de mar a mar, del Éufrates hasta el Mediterráneo, todo lo conquistó Israel. ¿Ese en qué tiempo fue? Ese fue en el mejor tiempo que obtuvo Israel, que fue en el tiempo de David y Salomón. Dice que no, fue el tiempo más grande que subió. Pero ¿qué pasó? Dice, ¿por qué aportillaste sus vallados? O sea, Dios quitó la protección. ¿Y por qué quitó la protección? Y usa a dos animales. Dice que el puerco montés y la bestia del campo la devoraron. Ahí está hablando cuando nosotros nos apartamos de Dios y pecamos contra Dios. Aparentemente no pasa nada, pero Dios en su tiempo nos va a castigar. Y Dios no quiere castigarnos, Dios lo que quiere es restaurarnos. Dios lo que quiere que usted y yo tengamos un avivamiento. Pero cuando se descuida uno, ¿qué pasó? Dice que se descuidaron y dice que los asirios los sacudieron, Egipto los sacudieron, los babilónicos los sacudieron, los griegos y los sacudieron los romanos. ¿Por qué? Porque Dios quitó el vallado, quitó la protección. Por eso nosotros, aquí el Salmo, el hombre estaba clamando
que como Dios los había perdonado, mire que más de una vez le dice, restáuranos, restáuranos. Dice, oh Dios, restáuranos. Dice, oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Tenemos vida, ¿entiende? Lo que Dios quiere en otras partes es dar un avivamiento a su iglesia. Pero la iglesia tiene que cambiar, la iglesia tiene que volver al primer amor, la iglesia tiene que volver al Señor, la iglesia tiene que arrepentirse, la iglesia tiene que volver cuando al principio que se preocupaba por las almas, que se preocupaba por los que no estaban sin salvación. La iglesia estaba en un apogeo, en un deseo de agradar a Dios. Y eso hay que volver. Si usted va al Salmo 58, ellos se están quejando contra Dios, que Dios no los cuida, que Dios no escucha la oración, que ellos hayan ayunado. Y él dice, ¿para qué ayuno ni qué ayuno? Ustedes mientras ayunan aquí están golpeando, maltratando a sus empleados. Y en el capítulo 59 ellos volvieron a quejarse y les dice, no, usted tiene que arrepentirse. Dice que la justicia la habían pasado por alto y que Dios lo había visto. Y dice Dios que él mismo tuvo que extender la mano para salvarlos. Pero en el capítulo 59 hay un hombre que intercede. Dios escucha la intercesión de un hombre como la intercesión de toda la nación. Y dice que este hombre clamó y Dios escuchó y perdonó. Por eso usted ve el capítulo 60, Isaías dice, levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado y la gloria de Jehová ha llegado sobre ti. En otra palabra, ya Dios los había perdonado, Dios los iba a restaurar, Dios los iba, entonces ya podía decir, levántate, o sea, no tiene que estar, tiene que anunciar. ¿Por qué? Porque se perdonó. Mire lo que dijo el hijo pródigo, me levantaré, o sea, esto es de acción, esto es de hacer un cambio, eso es de volverse uno a Dios. Y eso fue lo que decía, levántate y resplandece. O sea, usted es luz, usted tiene que brillar más. Y eso es lo que quería el Señor hacer, bendito Dios para siempre. Y me trae más a la memoria, que es donde está el centro del mensaje, es el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 29 y 30, en que nos habla de un hombre que hizo la diferencia. Usted y yo tenemos que hacer la diferencia para interceder, para clamar, para que venga un avivamiento, para que Dios se vuelva a manifestar. Mucha gente dice, no, que ya no hay avivamiento, que ese avivamiento ya pasó, que el avivamiento solo pertenecía al siglo X, que hubo un avivamiento tremendo, al siglo XII, un avivamiento, no cristiano, sino, bueno, un avivamiento, el tiempo de Lutero, el avivamiento que hubo en el siglo XVI, luego el avivamiento que hubo en el siglo XVIII, XIX, que hubo aquí en los Estados Unidos, y de las colonias, y que después vino a ser los Estados Unidos. Entonces, no, que ese ya pasó. Otros dicen que el avivamiento solamente fue en el Antiguo Testamento, otros dicen que no, que fue en la iglesia primitiva. Pero Dios es inmutable, Dios quiere traer un avivamiento para su iglesia hoy Dios quiere traer un avivamiento. Lo que pasa es que el pueblo de Dios no oramos, no buscamos de Dios, pero Dios sí quiere traer ese avivamiento. Y me estaba acordando de Ezequías. Y este joven, desde que, mire que tenía una mala influencia o venía, pero él estaba mirando al Dios de sus padres. Cuando dice al Dios de su padre David, no es que sea David, sino su abuelo, tatarabuelo, porque el padre, él fue un padre malo, fue a casa. Pero él, desde que cogió un muchacho joven, lo primero que hizo, mire, por eso es que ahí viene el avivamiento. Lo primero que hizo el hombre fue llamar a los levitas. Y ¿sabe qué le dijo? Primero que todo, Dios no está contento con usted ni con nosotros. Lo primero que ustedes tienen que hacer es limpiarse. Límpiense ustedes. Antes de eso, en el primer año de su reinado, lo primero que hizo fue abrir las puertas de la iglesia. No, la puerta de la iglesia no puede estar cerradas. Abrió y reparó las puertas de la iglesia. Después llamó a esta gente, a los levitas, le dijo, ¿sabe qué? Dios está enojado con nosotros. Ustedes lo que tienen que hacer es primero limpiarse. Nosotros tenemos que limpiarnos primero si queremos que Dios nos bendiga. Digo, se limpian ustedes, después de que ustedes estén limpios, entonces van y limpian la casa de Dios. Ese es el orden.
Entonces ellos se limpiaron, pasó un tiempo, fueron y dijeron, ya no limpiaron, bueno, vayan y limpien la casa de Dios. Dice que fueron, limpiaron la casa de Dios, se limpiaron ellos primero, después limpiaron la casa de Dios, y después de que limpiaron la casa dijeron, no, ahora hay que santificar la casa de Dios. Y él mismo les dice, si nosotros vamos a segunda de Crónicas capítulo 30, él mismo les dice, porque si ustedes se vuelven a Jehová, hermanos, hallarán misericordia de parte de Dios. Entonces les dijo, límpiense, y fueron y se limpiaron, y tan pronto se limpiaron, dice la palabra, que fueron y le dijeron al rey, nos hemos limpiado. Bueno, entonces todos fueron, dice que el rey con los príncipes, contento, se fue para el templo. Amén. Entonces hicieron los holocaustos para limpiar el templo, y después el mismo rey se limpió con ellos. Hicieron sacrificios, trajeron corderos, ovejas, y todos se limpiaron, bendito Dios. Entonces un ambiente tremendo. Dice que hubo bastante alegría, ¿entiendes? Dice, y toda la asamblea determinó que celebrase. Ellos decidieron, primero cuando se limpiaron hicieron la fiesta. Dice, mire lo más importante, hermanos, ¿para qué hay un avivamiento? Dios no quiere un avivamiento para una sola persona. Amén, hay avivamiento que una sola persona hizo el avivamiento, como Habacuc, como muchas personas, pero Dios quiere que la iglesia se envuelva, que todos tengamos ese avivamiento. Entonces él dijo, bueno, ya que han limpiado la casa, mire que era rey de Judá, pero Dios es un Dios de toda la nación. Lo primero que hizo fue, invitó a los de Judá, pasaron cartas, todos los príncipes contentos, y dijeron, extendamos la invitación a nuestros hermanos. ¿Cuáles son los hermanos? El pueblo del norte y el pueblo del sur. El pueblo del sur es Judá y el pueblo del norte es Israel. Y invitó a los de Israel que vinieran a gozarse, que vinieran a las fiestas, que iban a hacer los panes sin levadura, que había que adorar a Dios. Mire lo que pasa siempre, que mandaron las invitaciones, pero como siempre sucede, eso dice, eso no va a hacer nada, Dios no va a hacer nada, Dios no se va a manifestar, eso no hay avivamiento. Dice que muchos no creyeron, pero que sin embargo, unos sí vinieron a la fiesta. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. O sea, si hubo un grupo, se reunieron, vinieron a Jerusalén. Y dice que se reunió mucha gente para celebrar las fiestas a Jehová. Entonces, y mire lo que pasa, muchas veces nosotros como líderes no damos el ejemplo. Y en esta situación pasó lo mismo. Los que estaban supuestos, hasta listos y preparados, eran los sacerdotes. Pero los sacerdotes no. Entonces los levistas le ayudaron a los sacerdotes, ¿entiende? A hacer los sacrificios. Pues usted sabe que cuando estábamos hablando eran muchos corderos, ovejas. Entonces los levitas tomaron esa posición. Y qué bueno que aunque muchos dijeron que no al principio, decidieron ir. Es como usted que me está mirando en las redes sociales, o alguno de ustedes que ha venido, no pensó venir a la casa de Dios, o no tenía ese deseo, pero llegó, y Dios se agrada, que aunque no tuviera deseos, haya llegado a la casa de Dios. Total que Dios se agrada por aquel que nos está mirando en las redes sociales y está oyendo la palabra, o sea, está preparando el corazón. Y Dios se agrada eso, Dios va a hacer algo en su vida. Entonces Ezequías, que sabe, se dio cuenta de todo. Él dijo, ¿sabe qué? Dios mío, mire este pueblo que a lo mejor no pensaba venir, y muchos de ellos no están preparados para hacer lo que tienen que hacer. Pero te pido, Señor, que mire el corazón de ellos y perdone su pecado. Y dice que fue una oración corta, pero que Dios la contestó. Amén. Lo que Dios mira es el corazón, lo que Dios mira es el arrepentimiento. Muchas veces no hay un avivamiento porque no creemos en el avivamiento, no hay un avivamiento porque no oramos por un avivamiento, oramos por otras cosas que son buenas, que son necesarias, pero no oramos por un avivamiento específicamente. Hay que orar, hay que volver a tener ese primer amor, hay que volver a
unirnos, a estar juntos. ¿Qué pasaba con la iglesia primitiva? Como dice el libro de los Hechos, capítulo 4. Todo lo compartían, estaban juntos, no había necesidad, había un amor, había fraternidad. Hay veces nosotros evitamos saludar al hermano y es una realidad. O hay veces, entiende, por cualquier cosa nos molestamos. O hay veces bobadas. En vez de estar juntos, estar unidos para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Usted sabe que es un avivamiento. Un avivamiento es cuando Dios quiere tratar con la iglesia. Un avivamiento es cuando hay un fuego ahí prendido, que están los carbones y apenas se ve una cosita roja, y usted sopla y vuelve a salir, ¿entiende? Vuelve, sale, vuelve, se prende. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en usted. Hay que avivarlo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva el fuego que está en ti. O sea, el fuego ya estaba, avívalo. Y eso es lo que Dios quiere, avivarnos a nosotros, avivar ese fuego. Bendito sea Dios para siempre. Y mire cómo sería tan bueno que se reunieron, que dijeron vamos a hacer la Pascua, vamos a hacer panes sin levadura, y se prepararon y todo el mundo contento hizo la fiesta. Pero como había un avivamiento tan tremendo, Ezequías dijo, y los príncipes de él, ¿sabe qué? El pueblo está tan animado, hay avivamiento, hay gozo, hemos dicho, Dios se está moviendo, esto hay que extenderlo. Y dice que lo extendieron una semana más y que la gloria descendió Dios. Y dice el último versículo que eso fue agradable y subió al cielo. Dice, después de que los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y a la voz de ellos fue oída su oración, llegó a la habitación del santuario de Dios, al cielo. Todo lo que Dios quiere, qué tremendo avivamiento. Pero todo fue porque hubo un corazón dispuesto. Hubo alguien que dijo, vamos, alguien creyó, alguien dijo y movió. Y puso en su corazón, él mismo dijo, el mismo, ¿cómo se llama? El mismo Ezequiel le dijo que él quería estar bien con Dios. ¿Entienden? Él mismo lo dijo. Él mismo dijo que quería estar bien con Dios. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Mira lo que dice el versículo de 2 de Crónicas, capítulo 29. Ahora pues yo he terminado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que se aparte el ardor de su ira. Y él dijo, y no solamente le dijo, y ustedes también, porque ustedes son especiales. Es como nosotros, somos especiales. Ahí le dijo también, y ustedes también. Ahora pues yo he terminado de hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que se aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijitos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y sirváis y sean ministros. Eso es lo que ustedes son, hombres ministros de Dios. Y nosotros somos los que podemos cambiar a los que no conocen a Dios. A través de nuestra oración, a través de trabajar juntos. Tenemos que volver a pensar en las almas. Acuérdense que cuando hay un avivamiento se piensa en que se extiende el evangelio, que los que no conozcan a Dios conozcan a Dios, que los que no están instruidos en la palabra se instruyan en la palabra de Dios. Un avivamiento trae mucha bendición, pero hay que orar por ese avivamiento, hay que desear ese avivamiento. Y ese avivamiento también puede pasar en momentos difíciles, en momentos, en el caso de Bacú, cuando Bacú oró a Dios y dice, mire cómo está este pueblo, todo está al revés, cada uno hace lo que quiera. Señor, ¿no va a hacer juicio? Digo, sí, yo voy a hacer juicio. Y después le dice, pero yo voy a usar a los caldeos. ¿Cómo, Señor, si ellos son más malos que nosotros? No, pero yo los voy a usar. Pero no se preocupe, porque a ellos también los voy a castigar. Voy a castigar a Nabucodonosor y a los caldeos. Pero mire que él no se quedó quieto, sino que dice, él le clama a Dios en el capítulo 3, que los juicios de Dios son justos, pero que en medio de esos juicios se acuerde de su misericordia, extienda su misericordia. Y eso es lo que hay que pedirle al Señor. Él no se puso a nada. Abacú vivió un tiempo, si usted lo lee, en que estaba, como dice, la justicia y todo estaba por el piso. Solamente estaban preocupados por darle la oración a los aros y a los otros, a los ídolos. Había pero él clamó porque sentía. Y qué bueno, mis hermanos, cuando nosotros podemos clamar buscando misericordia de Dios, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana.
Tenemos que clamar también. Él le dijo a Dios que hiciera justicia, pero que en medio de esa justicia tuviera misericordia. Y tenemos que clamarle a Dios para que Dios sea misericordioso. Alabado Dios. El mensaje es sencillo, el mensaje es corto. Dios quiere un avivamiento. Dios quiere avivar la iglesia. Dios quiere avivarte a ti, porque nosotros somos los que podemos hacer un cambio, pero tenemos que ponernos en las manos de Dios. Yo creo en el avivamiento y yo sé que Dios va a hacer un avivamiento, porque aquí hay gente que ora, que clama, pero tenemos que unirnos más, tenemos que trabajar más para ver la gloria de Dios. Dios se va a manifestar, pero está de parte suya y de parte mía que nosotros pongamos nuestra parte. Pero Dios nos ama a cada uno y tiene un propósito con cada uno de nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Sea el nombre de Dios glorificado. Damos gloria y alabanza a nuestro Dios. Sea el nombre de Dios glorificado. Gracias, Jehová.